Ale. Ella va a hacer un taller de constelaciones, que ahora nos va a contar un poquito de qué se trata, cuándo es, el costo, cómo llegan también a la información de constelaciones, y de hecho, y por qué, o sea, por qué son las constelaciones, qué te ayuda a sanar o a mejorar en cuestión de la salud, ¿sí? Así que vamos a charlar un poquito de todo eso. Cuándo es, y aparte que lo puedes hacer grupal, tipo taller, o también lo puedes hacer individual a la constelación, así que ahora vamos a contar todo de qué se trata esto de las constelaciones. Bienvenida, Ale, un placer siempre tenerte con nosotros. Hola Alfredo y hola Armando. Gracias por invitarme primero, siempre ahí Ahora, presente. primero y principal, ¿qué es una constelación? Bueno, una constelación es una oportunidad de poder sanar vínculos a través de una, no es ni una técnica ni un método, porque llamarlo de esa forma nos limita a seguir como un patrón. Y en realidad acá lo que nos va guiando es una fenomenología. Hay un campo que, que es donde se van a desarrollar estas constelaciones y el cuerpo nos va hablando a través de lo que vemos externamente como de lo que nos sucede internamente. Y de ahí poder hacer una interpretación de lo que está sucediendo. Siempre aceptando las cosas como son, sin querer intervenir a ayudar, por ejemplo, ¿no? Si uno se presenta una persona que quiere reconstituir su pareja, uno lo que va a atender es justamente, ¿no? a esa unión. Y tal vez las cosas no son o no deberían ser así, porque hay como una fuerza mayor o un bien mayor que está generando esta separación. Y uno, digamos, en este plano humano no lo puede entender y siempre está buscando esa unión o el bienestar a nuestros ojos. Pero en realidad tal vez hay alguna causa que muchas veces nos pasa en la vida cotidiana, que lo podemos ver después de un tiempo, poder comprender algunas cuestiones. Y bueno, ahí hay una fuerza mayor que nos está guiando. Entonces, en esta fenomenología podemos tal vez interpretarla y poder a través de palabras, frases y actitudes que nos va guiando el constelador al consultante, poder darle un orden a esto que vamos sintiendo. Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, que la crea en 1980, trae como un orden. El amor, si está desmedido y desbocado, trae estos desórdenes que generan inconvenientes, por así llamarlos, ¿no? Este amor desbordado o pone en duda a veces qué tiene que hacer una madre frente a un hijo, cuando uno entrega más que lo que recibe, y ahí se empieza a mezclar todo y a confundir todo y uno queda enredado en algo que nos daña, o a nosotros o a los demás, ¿no? Entonces, él pone 3 puntos que ordenan este amor, como si el amor fuera el agua y el orden fuera un cauce. El cauce da como una dirección y da más fuerza a este amor. Entonces, que todos pertenecemos a un sistema, como así las leyes naturales, ¿no? Hay una ley que hace que pertenezcamos todos a la naturaleza. Hay jerarquía porque siempre hay alguien que llegó antes que nosotros. Y también hay una ley, esto de equilibrar un poco el dar y recibir. Todas estas 3 leyes se pueden concentrar en una sola, que es asentir, o sea, aceptar las cosas como son. No sé, Alfredo, si puedo seguir hablando, porque si no, no me preguntas, yo sigo. Sí, sí. Y el tío pregunta, ¿viste? El tío le gusta saber. Así que. No, bueno, está bueno esto de la constelación, sí, porque por ahí desenreda nudos que inconscientemente actúan, sí, o no entendemos por qué tenemos tal o cual vínculo
con nuestro padre, con nuestro hermano, con nuestro abuelo, que venimos heredando. Entonces eso hace que eh, no podamos resolver el conflicto porque ni siquiera nos podemos dar cuenta, ¿no? Ni siquiera lo podemos ver. Entonces eso hace que estemos trabados, no entendamos. Esto por ahí lo que te ayuda a ver en esa constelación, quizás cosas que ni siquiera vos sabías, porque ni siquiera tu padre se acordaba o tu abuelo. Entonces, bueno, eso es lo bueno de la constelación, ¿no? Que llevando adelante, no sé si el taller o consulta, lo que sea, como se llame, te ayuda a ir resolviendo. Obviamente que uno tiene que estar predispuesto, tiene que estar abierto a poder abrir el campo y todo eso que uno necesita para que se lleve adelante la constelación, ¿no? Porque necesita también del consultante. Esto se hizo muy famoso con la serie, Mi Otra Yo, pero bueno, o sea, esto es una terapia que se viene practicando ya hace bastante. De hecho, si querés volver a decirlo, si bien lo dijiste antes, quien lo crea, el método este de terapia y cómo surge todo este método de terapia de atención para ir resolviendo estos conflictos, ¿no? Que son, si bien son heredados, patrones, un montón de cuestiones que llevamos dentro, que necesitamos sanar porque muchos de esos patrones nos hacen llevar una vida más complicada, ¿no? Y por ahí nos hace tener malas relaciones y malos vínculos también, ¿no? Sí, es impresionante poder ver lo que sucede en este campo, así lo llamamos, que a veces, como vos decís, el consultante viene por X motivos. Puede venir, por ejemplo, no puedo vender mi casa, o puede ser una enfermedad, o puede ser un vínculo que está dañado. Pero supongamos que fuera por la casa, ¿no? Y en el campo se puede ver que tal vez atrás de esa construcción de la casa hubo una fuerza muy grande que permitió que se construyera, que tenía que ver con un clan familiar, con tal vez muertes que hubo en esa familia, o tiene que ver con un pasado de gente inmigrante donde, bueno, todo fue con mucho esfuerzo y con mucha carencia. Todo eso se traslada, digamos, a esa energía que queda en la casa y a la hora de vender, esa casa tiene esa energía de ese clan, de ese pasado y no se permite que otro la tome. Y tal vez hay señales, pero bueno, uno tiene que estar muy abierto, tal vez son estas señales que o hay humedad, o se chorrea, o hay un accidente dentro de la casa y hay que repararla, o bueno, puede haber un montón de cosas porque uno permanentemente está manteniendo un hogar. Pero en cuanto a la construcción pasan cosas que si uno puede ir atando cabos, eh, se puede dar cuenta. Pero en una constelación aparecen y tal vez ese problema, ese vínculo de los integrantes que vivían dentro de esa casa, tiene que ver con un pasado de aquel que la construyó, de aquellas familias que vivieron, que tienen que ver con una enorme carencia y esfuerzo que la traslada a los que están habitando en esa casa. Con frase y reconocimiento de que uno puede ver esto, aunque no lo haya vivido, aunque no podamos ponerle nombre a los que habitaron anteriormente este hogar, pero lo podamos ver como y agradecer, porque detrás de esa gente que fue la que construyó, seguramente hubo toda una intención de amor y de crecimiento y de creencias que valían para esa época, pero uno lo puede reconocer y tomar la fuerza de ellos, eso se disuelve y van apareciendo cosas que después hacen que la casa, por ejemplo, se pueda vender. Y así como Alejandra, pareciera que es mágica. Sí. ¿cómo vas interpretando, cómo integrás y cómo le preguntás o cómo solucionás el problema a la gente que a lo mejor desconoce lo que pasó para poder enfrentar el problema? Bueno, yo antes había nombrado la palabra
fenomenología. Hay el constelador cuando se prepara, cuando estudia esta terapia, bueno, conoce o descifra movimientos. Explico un poquito desde un principio cómo es que se genera este campo, ¿no? Hay un constelador y alguien que consulta. Si fuera grupal, esta forma de abordarlo, hay otras personas que pueden participar en esta constelación que trae un consultante, un tema que trae el consultante. Entonces, si fuera, por ejemplo, la casa, como el ejemplo que había dado antes, hay alguien que puede interpretar la casa. Entonces, se para en el medio del campo y toma ese como personaje que es la casa. La casa, si estamos conectados y nos vaciamos mentalmente, porque acá no tiene que ver nada lo mental, justamente nos tenemos que vaciar mentalmente, tenemos que sentir qué nos pasa en el cuerpo. Tal vez pasa, voy a dar un ejemplo de fenomenológico, ¿no? Pasa que empiezo a toser, ¿no? O me tapo la boca, pero eso me sale naturalmente, no es que yo lo estoy pensando. El que está representando la casa realmente no sabe lo que está constelando la otra persona o qué sucedió en ese lugar. Y le brota un movimiento que tal vez es taparse la boca o toser. Ahí lo podemos interpretar como, por ejemplo, que hay cosas que no se pueden decir, que me da, ¿no?, un picor, como una alergia, poder decir cosas que están en forma secreta, que pasó algo que nadie lo sabe, ¿no? Por ejemplo, la exclusión de alguien. Hubo alguien que no fue visto porque fue mal visto, digamos, entonces no se lo nombra. Entonces, el constelador pone a alguien que represente, a otra persona dentro de ese grupo, que represente a esa persona no vista. Entonces, la casa va a tener otro movimiento, el no visto va a tener otro movimiento que a mí me va a dar otras señales, y así el constelador va a ir interpretando lo que va sucediendo. Cuando tiene, digamos, este campo armado, entonces ya es momento de que algunos de los que representan puedan decir frases o palabras sanadoras a ese otro resto. ¿Cómo te puedo ver? Gracias por la fuerza que transmitiste a este hogar. Bueno, para cada situación hay frases determinadas y no siempre funciona una para un tema común. Ahí es un poco, ¿no?, el entrenamiento del constelador, lo que le pasa internamente al constelador, que de alguna manera se puede llegar a conectar a esto. Es como una canalización que todos podemos hacer, nada más que en constelación uno se prepara a poder hacerlo. Y si todos estuviéramos un poco atentos, también lo podríamos hacer. Pero bueno, son herramientas que están al alcance de todos, pero algunos se ejercitan y lo pueden desarrollar para brindar esta sanación. Ale, estas herramientas que vos decís que se trabajan en el grupo, ¿cómo? Porque vos obviamente estás estudiando el lenguaje corporal de ese consultante y de su campo, de su circuito, de sus personas que actúan dentro de ese circuito, ¿sí?, del campo de la persona. Por ejemplo, qué sé yo, el abandono de un papá, la muerte de un hermano que no conociste, ¿cómo se refleja en el campo eso y cómo lo sana? Como para que la gente entienda y tenga noción de cómo funciona también esto de las constelaciones, la terapia, ¿no? Bueno, es un poco volver a repetir lo que decía antes, a través de estos gestos o estas interpretaciones de las personas que lo representan, que lo sienten corporalmente. Yo, obviamente, para entrenarme en Pero es esto, como una hipnosis, ya, ¿cómo es? Es para que la gente del otro lado lo entienda, para que pueda comprenderlo. sí, yo entiendo y me explico mal porque, nada, cuando uno está inmerso en el tema, parece que todos entienden lo que uno está explicando. Uno
hay un espacio que uno determina para que esto suceda, este campo, digamos, que es solamente un espacio, y hay una persona que se para, el constelador está cerca de esta persona, y la persona no tiene que hacer nada, solo saber que va a interpretar tal rol. Un hijo va a interpretar la esposa de, va a interpretar la casa, va a interpretar la enfermedad, lo que fuese. Y solamente esa misma persona, la que representa, igual que el constelador, la que representa tiene que vaciarse mentalmente y registrar qué siente. Acá lo que se mueve no es hipnosis, es la energía del espíritu. Es para poder nombrarlo de una forma más concreta, porque si no parece que estamos, no sé, que nos baja algo y que somos todos tomados. En realidad, esto pasa en forma natural. O sea, Alfredo, vos y yo no nos conocimos porque sí. Hay una línea que se entrelaza que hace que nos conozcamos y que eso tenga un sentido para cosas que hagas vos y cosas que haga yo y sanaciones tuyas o caminos de vida que tenemos los dos que se unen. Y el que cree en la reencarnación, nos podemos ir más atrás todavía, ¿no? Que hubo ya una conexión previa a esto. Todo tiene un porqué, solamente que nosotros no sabemos poder unir estos hilos. Y cuando generalmente pasa esto que las constelaciones son grupales, cada persona viene a constelar algo en particular, pero tiene este factor común que generalmente la mayoría constela algo similar o lo mismo. Y de todas formas, si yo constelara una cosa y otra persona constelara otra cosa, si yo represento, digamos, me presto a representar algo de esa otra persona, seguramente hay algo que a mí también me toca y que me ayuda a sanar algo mío. En realidad, nadie está iluminado en este plano y todos tenemos que sanar un montón de cosas. Y hay un área como hijo, hay un área como pareja, hay un área en el trabajo, hay un área en la salud que todavía no tenemos manejada, no estamos pulidos. Entonces, siempre va a haber algo que nos interconecte. Y lo loco es que si, por ejemplo, hay algo de mi mamá o de mi papá que yo no pude tomar o no pude aceptar o no puedo reconocer, más allá que esté enojado o no esté enojado, hay algo que no acepto de mi mamá. Yo a mi mamá la amo, pero a mí no me gustó como ella, no sé, se manejó en su trabajo, o cómo era esposa de mi papá, o cómo era sumisa con respecto a mi papá, o bueno, X motivos. Si yo no tomo a mi mamá tal como es y la acepto así como es, sin emitir juicio, eso hace como un arco reflejo en mi conducta que no me permiten desarrollarme y tener abundancia en la vida. Porque mamá representa mi creación. Gracias a ella yo pude nacer. Entonces yo a ella le debo la vida. Y si yo le debo la vida y acepto esa vida así, como fue, de mi mamá y de mi papá, todo se me tendría que haber dado, porque lo más abundante es la vida. Si no tenemos la vida, no existe nada. Entonces, una vez que yo ya estoy acá, debería recibir todo de forma fluida y sin tanto esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Para entender hasta dónde puede llegar sanar a través de una constelación que aparte tiene esta particularidad de que tal vez en un ratito, en 15 minutos, 20 minutos,
podemos sanar algo. No digo que va a cambiar 180 grados ese aspecto que constelamos, pero sí ya se le va a sacar una capa a la cebolla. Y ahí vamos a Alejandra, poder seguir constelando. volviendo a lo que Sí. vos precisabas, esa persona que tiene tal aspecto negativo con respecto a la mamá, ese arco que vos Ujú, decís que se forma, ¿en qué ujú. forma podés solucionarlo para que la persona no siga teniendo esa parte o ese enfrentamiento negativo a esa actitud de la mamá, que si bien era todo perfecto, había una parte que era negativa? Un poco en estas leyes o en estos órdenes que yo nombraba antes, son estos órdenes del amor, que el sentir abarca las otras tres, es aceptar las cosas como son. Cuando nosotros se nos ocurre, nos sucede algo que no estamos conformes o nos trae un inconveniente o un obstáculo, siempre tratamos de justificarlo, de echarle la culpa a alguien, no comprender por qué las cosas suceden. Siempre alguien tiene la culpa. Sí, buscar el O la amortiguador. tiene. Sí, y eso es un poco ponernos en el rol de una conducta como de niño, ¿no? De reaccionar ante algo, no de actuar, de reaccionar. Entonces reacciono enojándome, reacciono echándole la culpa, entonces me pongo como víctima y no soy responsable de mi vida. Y en realidad nuestra vida la vamos guiando nosotros, con cada decisión que vamos tomando, un rato. Hace un rato, bueno, hoy al mediodía creo, Alfredo me propone poder estar en este momento acá. Yo le pude contestar más tarde. Y si yo no hubiese, si Alfredo ya hubiese, no sé, ocupado ese tiempo, bueno, yo no, hoy no podría estar acá. Eso fue una decisión mía de contestarle antes o después, por Bueno, ejemplo. toda la actitud Y en la vida es por sí o por sí, o por sí o por sí o por no, no. sí, Yo cada pienso que uno son opciones. son opciones, son posibilidades, son un Ahora, montón de volviendo posibilidades. a lo de la hija, el ejemplo que diste, me interesa aclararlo bien. Esa persona, por mi ejemplo, tuvo un problema con mi madre. No me gustaba cómo recibía papá después del trabajo. No lo besaba, no lo abrazaba. ¿Qué influencia o cómo puede solucionar ese problema que para mí era negativo, no demostrar a mi madre amor a mi padre? Primero, lo que dije antes es aceptar cómo fue tu mamá y cómo fue tu mamá con respecto a ese encuentro que tenía con tu papá. Aceptar. Porque Lamentablemente por con él algo, era todos los días cuando papá volvía del trabajo. bueno, por algo tu mamá podía expresarse de esa forma, por algo, que uno no sabe, porque tal Es decir, vez que uno tiene el mamá, principio de aceptar que la actitud de mamá era desmotivada por algo que pasaba. sí, que no quiere decir como que uno, digamos, eh, no me sale la palabra, no es asentir, sino, bueno, como que no me queda otra y bueno, lo El acepto. motivo, la motivación o la acción. Es, aunque uno no lo comprenda, decir, bueno, las cosas fueron como Sí, fueron es por una algo. aceptación de la ¿Sí? situación en realidad. Es una aceptación y hacerse cargo. Porque en definitiva es eso. Yo Sí. acepto esa situación. Ahora, ¿cómo la trabajo para que esa situación no me afecte a mí en mi vida actual, cotidiana? Puede ser con mi pareja o con mis otros vínculos, ¿no? Porque puede haber afectado a otros vínculos también. Sí. Un poco pasa en forma consciente y otra cosa pasa, y otra parte pasa en forma inconsciente. Lo que trabaja la constelación más que nada es con la parte inconsciente, porque lo que trabaja es sobre esta energía espiritual que es en un plano donde no importa la conciencia totalmente. Obviamente que él que está representando o el que quiere constelar quiere comprender un poco las cosas y quiere un poco aceptar de forma consciente qué fue o qué motivó a mi mamá poder expresarse de esa forma. Correcto, Y yo, perfecto, yo lo acepto, pero ¿cómo lo integro para que no me siga chocando? como lo vamos a trabajar desde las constelaciones, desde un plano inconsciente,
es es poder hablarle a esa parte, a esa energía inconsciente, a ese plano espiritual. ¿Y cómo me Y vas a, decir, cómo me yo lo vas a, acepto. cómo vas a influir? Ponerle que yo te estoy explicando esto y vos, en forma directa, en forma subconsciente, ¿cómo influís en mi mente para que yo acepte y no me siga siendo una parte negativa? No influyo en tu mente, sino influyo sobre la energía de tu espíritu o de tu alma, si se entiende mejor, que en realidad no es el alma, es el Vendría a ser espíritu. el aura que uno Pero tiene en torno de con cada vez que tiene una actitud. podríamos llamarlo así. Es una energía, es lo más, eh, lo más superior que hay en vos. Esa fuerza, esa esencia que hay en vos. Esa energía que te lleva a ser vos. Esa energía espiritual. Yo puedo trabajar con una frase y decirle, mamá, yo acepto cómo vos recibías a papá todos los días, aunque no lo pueda comprender. Te acepto y te honro. Gracias por demostrarme lo mejor que pudiste hacerlo. De alguna forma trabaja sobre el consciente también, pero tal vez vos me digas, pero la verdad es que yo no lo acepto. No importa, lo vamos a decir en un plano inconsciente, porque el espíritu no juzga. Entonces, no importa si vos realmente lo aceptás o no lo aceptás. Vamos a trabajar en otro plano. Seguramente que si vos le pones conciencia, eso va a tener más fuerza. Pero no es la constelación no va a ese punto Así que lo principalmente. importante es aceptar, es decir, Es reconocer aceptar. la situación y no negarla, sino aceptarla e integrarla como cosa positiva. Dentro de todo lo que era mamá, una pequeña porción en ese momento no me gustaba, pero la niego, la bloqueo y la acepto como un integral que era buena. Sí, porque de alguna forma todos hacemos las cosas lo mejor que podemos desde la conciencia que tenemos en ese momento y según lo vivido y según un montón de cosas. Entonces, nadie puede juzgar a nadie. Obviamente estuvimos entrenados para juzgar. La educación se trata un poco de eso de juzgar, pero bueno, como acá estamos trabajando desde otro plano, sino desde el plano espiritual, Y eh, Alejandra, ¿y vos cómo te das cuenta que esa persona aceptó la situación de mejora, así espiritual? porque lo hace saber a través de estos fenómenos del La cuerpo. tecnología, claro, Eh, la cara, la expresión, la actitud, ¿qué es lo que te evidencia que sí, la persona está cambiando? a veces pasa que una persona puede ir hacia el encuentro de la otra, a veces pasa que no, que sigue habiendo rechazo y se da vuelta, por ejemplo, o hay personas que avanzan con una sonrisa, y si el constelador lo puede interpretar, a veces también se le puede preguntar, ¿qué sentís ahora? Y esa persona puede responder, y me siento más tranquila. Uno lo ve igual en los gestos, hay muchos gestos que el constelador puede observar, gestos en la mano, posición en los pies, como si los tiene los pies hacia adelante, si mira para un lado, si mira para el otro lado. Hay muchos gestos que se pueden interpretar para esto. Ah, está bueno, sí. Evidentemente hace falta práctica, ¿eh? No, Sí, no sí, cualquiera puede hacerlo. sí, sí. ¿No? Sí, hace falta práctica. De todas maneras, pasa algo también que nos, digamos que a los consteladores nos deja un poco tranquilos, siempre, obviamente que siempre y cuando uno lo haga con buena intención y digamos, en beneficio a algo mayor, ¿no? Cuando la intención es en beneficio a sí mismo, el espíritu no responde, porque son leyes espirituales, entonces no responde. Estas cosas, estos fenómenos a través del cuerpo no se muestran. La persona se queda bloqueada, no sabe qué responder, no sabe cómo, te dice, no, no siento nada. eh, pero como pasa en este otro plano, eh, tal vez no se pueda desenredar todo lo que causó lo que yo quiera constelar. Pero si hay un pequeño movimiento, ya es positivo. A veces eh, los consteladores ofrecemos talleres de movimientos, nada más.
porque uno también se puede hasta autoconstelar. Entonces, uno se pone en el personaje de uno y después va, por ejemplo, enfrente y representa el otro. Obviamente también hay que tener un cierto entrenamiento, pero uno lo puede hacer y hay solo un pequeño movimiento, pero eso también es muy sanador y va desenredando estos nudos de este ovillo, digamos. Interesante, pero bueno, obviamente se necesita práctica. Está bueno que la gente empiece a conocer el tema, que empiece a participar. ¿Eh? Para eso, bueno, te pido que digas también tus redes o tus contactos, cómo se contacta la gente contigo y también la fecha del taller también, ¿no? Bueno, sí, la verdad que son herramientas que hoy están al alcance de todos y que yo le aconsejo que por lo menos tengan una primera experiencia y que no tengan miedo, porque las personas piensan por ahí, ¿qué va a pasar? Y yo voy a quedar expuesta y no lo vulnerable de la situación. En realidad ahí lo que sucede en las constelaciones es una, un respeto por todos los que participan, porque en realidad lo que sano yo te sirve a vos. Entonces, uno puede sentir eso, ¿no? Ese entramado que ayuda a todos. Y se da esto de que cuando uno ve la dificultad del otro, también uno se abre y se genera eso, ¿no? Después, la vida sigue. Pero en ese momento estamos todos como muy cuidadosos, tanto de uno como del otro. Y se pueden hacer también constelaciones individuales. A mi criterio y a mi gusto, me gustan más las grupales porque es mucho más rico. Pero antes que no hacerlo, sí propongo tener como primera experiencia la individual, donde está el constelador y el que quiere ser constelado. Y bueno, y estos otros personajes que tienen que aparecer, lo podemos reemplazar de otra forma. Lo puede trabajar el constelador también como representando a alguien, o podemos poner objetos que representen. Y también, de alguna forma, todo esto igual sucede. También tiene que ver con el entrenamiento del constelador, ¿no? Hasta se hace con unos muñequitos que se llaman Vincor, que son muñequitos, que representan a estos otros personajes. Y hasta actualmente se está trabajando hasta con caballos como representantes. Yo no tengo experiencia en eso. Tengo compañeros que sí lo hacen y me van contando y yo me hago como una idea un poco como, ¿no? El gato, que cuando nosotros estamos enfermos se nos viene y bueno, y ronronea, bueno, los caballos son Me animales muy comentaban que para sensitivos. los chicos autistas es muy importante el uso del caballo. Sí, tienen una sensibilidad especial y yo lo he podido ver en videos, ¿no? Pero nunca lo hice. Pero por eso digo que no importa tanto la parte consciente, porque si ponemos un caballo, yo no voy a saber. Pero igual se produce la sanación y hay muchos ejemplos de estos. Nosotros, la propuesta de mi parte es ofrecerles a todos que quieran hacer su primera experiencia. Yo tengo un espacio en mi casa donde puedo abrirlo especialmente en forma presencial los miércoles, una forma de organización mía. Y los días sábados lo hacemos en mi espacio junto a Silvana, que es mi compañera de trabajo. Nosotros tenemos un espacio para niños, un espacio educativo basado en la pedagogía Waldorf. Y yo llevo las constelaciones como herramienta para poder trabajar en este espacio. Porque uno está frente a un niño y este niño nos trae un montón de cosas, es una caja de sorpresa donde trae cuestiones de sus padres, de sus abuelos, y es muy difícil hoy llegar a, a resolver o a sanar cosas de ese niño en un día de juego, ¿no? Hay que llegar a los padres, porque como decía vos, Alfredo, al principio cuando presentabas, hay un montón de cosas que uno no sabe. Y,
y uno en el ansia como docente de poder ayudar a ese niño, tiene que conocer un poco. Entonces, esta herramienta a mí fue motivación para poder utilizarla en este espacio, pero es tan rica que no me puedo quedar en el espacio solo. Así que lo ofrecemos en casa, en este espacio que también está en Roldán. El espacio está en Funes, en la Garita 19. En casa está en Roldán, en los comienzos de Roldán, y bueno, lo podemos hacer en forma presencial o también virtual. También son herramientas que hoy se nos están presentando y que si bien la forma presencial es la que muchos elegimos, sabemos que antes de quedarnos sin nada y ante la imposibilidad de muchos, porque por ejemplo el otro día se conectó una persona que dice, yo vivo a 500 kilómetros, pero me gustaría ese taller que hacen especialmente sobre trabajo del niño. Voy a ver si me puedo organizarme para llegar. Es un trastorno hacer como 5 horas de viaje, ¿no? Y a veces uno puede y a veces no puede. Y en forma virtual se logra también. Yo tengo un grupo de compañeros que todos los lunes nos encontramos y practicamos y trabajamos. Y se logra también. ¿Cómo se conectan con vos? ¿Qué redes sociales? ¿Qué teléfono? ¿Qué contactos? Bueno, como siempre, no sé las redes sociales, pero sí, algo le voy a poder transmitir. Yo estoy por Instagram, me buscan por mi apellido, Olivencia, también a través del espacio de Pedagogía Waldorf, que es Puente Alegría, también por Instagram, y puedo dejar mi teléfono, que nos permite conectarnos tanto en casa como en Puente, es el 153 00 90 10. Perfecto, Ale. ¿El taller cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo lo realizan? Este sábado. Este sábado. Este sábado en Puente Alegría, en el espacio de Puente Alegría, a las 3 de la tarde. Perfecto. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Bueno, tratamos de comunicar lo mejor posible. Ah, el costo me pregunta el tío, que tiene el taller. Este taller Bueno, creo que está completo, pero bueno, no sé, pero pueden hacer otro. ¿El costo? 25.000. Perfecto. ¿Y qué duración tiene? Y todo como no es una técnica, ni bueno, depende de las personas, depende si se resuelve antes. También lo que en este taller es particular, que vamos a trabajar solo un tema. O sea, cada uno no va a venir a constelar un tema en particular, sino todos vamos a constelar el mismo tema. Pueden salir muchas cosas, ¿no? Por ser muchas personas con sus digamos, sus cuestiones a resolver. Pero con este tema del niño interior, generalmente demoramos 1 hora y media, 2 horas, puede ser. Perfecto. O sea, a partir de las 15, una hora y media, 2 horas, para el que quiera ir, te pueden escribir o también te pueden conectar por el teléfono. Ale, muchísimas Sí, gracias, todavía como hay siempre. lugar. No sé si me quedó algo Ya. para informar, pero bueno. Estuvo bien clarita, No, que bien llamo explícita. porque todavía quedan algunos lugares. Bueno. Muy amable. Bueno, Ale, muchísimas Gracias a ustedes. gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, Armando. Hasta Fuiste luego. muy explícita, ¿eh? Bueno, gracias. Pasate la prueba del tío, que no es poco. Bien. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Chau, chau. Chao, chicos. Gracias a ustedes. Chao. Chau. Bueno, y así pasaba Ale Olivencia, así contando un poquito del taller este de constelaciones y hablando también un poquito de lo que se trata de las constelaciones. Así que bueno, hemos llegado hasta el final. Ahora nos vamos a una charla y un curso que hay, un taller que hay acá en el galpón municipal de Guille Moreno de Funes, ¿sí? Que están hablando sobre las emociones. Un licenciado de la Clínica Pugari del Espacio Almazana. Bueno, nos despedimos. Adventistas, ¿sí? Nos vemos entonces el jueves que viene en esto que se busca la salud y después, bueno, las notas que tenemos semanalmente, que también quedan toda su vida en nuestro espacio de voces de Funes, en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Alfredo Varelo, quien les habla.
Armando. Hasta la próxima y gracias por escucharnos. El tío, un genio el tío. Bueno, chau chau, a disfrutar la vida, que es maravillosa.